y por eso es que es importante, y lo había anunciado más temprano cuando iniciaban los comentarios. Ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, para que podamos conversar sobre la investigación y lo que publicó el fin de semana, pero sobre las consecuencias prácticas que esto ha tenido también, que ha llevado al Ejecutivo, entre otras cosas, a ir por una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional dirima y determine si es que la vacancia en los términos que lo está planteando el Congreso por incapacidad moral se aproxima, se dialoga o es consecuente con la Constitución política del Perú. Y el Tribunal Constitucional, porque va a ir esto, ha dicho la ministra de Justicia, acompañada de una medida cautelar, tiene que resolverlo inmediatamente, antes del viernes, para que pueda parar esta contraofensiva mafiosa que, sin lugar a duda, ha sido ya claramente descubierta. Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Glatzer. Un placer. No, muchísimas gracias por darte un tiempo de conversar con nosotros. En primer lugar, yo creo, como lo hice hace un rato ya, resaltar siempre la importancia del periodismo de investigación en cualquier contexto, pero sobre todo en contextos donde se necesita tener, digamos, todas las fichas sobre la mesa para entender qué cosa concretamente es lo que está pasando. Y ahí va mi primera pregunta, Gustavo, en torno a lo que publicaron o lo que publicaste tú el fin de semana. A la luz de lo que han sido las reacciones ya a ese acontecimiento político, ha quedado claramente confirmado que todo lo que ahí se publicó había sido tal cual se había publicado. ¿Cuál es tu apreciación en relación a lo que ha sucedido ya después? En primer lugar, la publicación permitió conocer un lado importante, diría yo, vital del proceso que estaba teniendo lugar, sacarlo a la luz y que la gente comprendiera con claridad de lo que se trataba. No es muy difícil poder interpretar cuál fue la razón por la que Merino se puso a tocar, o a timbrar más bien, a la puerta de los cuarteles. Estaba muy claro de que ya había un resultado predeterminado y de que lo que estaba tratando de buscar era el respaldo o por lo menos una suerte de indiferencia amigable de parte de la Fuerza Armada, en este caso, para el propósito ya preestablecido de derrocar al presidente Vizcarra en la sesión que va a tener lugar el viernes. Entonces, bueno, eso correspondía a los hechos. Había pasado, había sucedido, tal cual. La gente lo interpretó como lo que fue, como lo que sigue siendo. Y en consecuencia, la reacción fue inmediata. Una cosa importante, interesante, que también es muy reveladora, no solamente desde el punto de vista del análisis político, en algunos casos desde el punto de vista del análisis psicológico, e incluso podemos ir un paso más allá a lo psiquiátrico, es la reacción de zafar, de correrse de una buena parte de quienes han estado implicados seriamente en esto como autores intelectuales de todo este asunto. En el momento en que en los pretextos tinterillescos que han movido esto, y hay que decirlo con absoluta claridad, esta es una cosa que se ha organizado antes. Yo espero de que estemos en condiciones, quizá hoy día mismo, sino mañana, de poder sacar a la luz cuál ha sido el proceso detrás de bambalinas, en el escenario, que es donde se organizó todo, cómo se llevó esto a cabo para poder finalmente concretarlo aquí. Es una cosa que ha estado claramente organizada. Pues bien, varios de los que se habían sumado, algunos de los cuales ya estaban contando seguramente con el tipo de cargo que iban a tener y con el tipo de acciones que iban a realizar, pues han buscado desprenderse inmediatamente de esto, porque, claro, no sé si a esas alturas podía hablarse todavía de sedición, pero que era una conjura que podía fácilmente desembocar en sedición, está muy claro. Entonces, bueno, varios han buscado desligarse de eso, le han quitado piso, han salido a la luz. Las explicaciones de Merino han sido más bien tristes,
en cuanto significa la inteligencia que uno puede esperar, incluso de una persona en esa posición, pero que es presidente del Congreso. Y no hay más. Finalmente, ayer ha habido otra marejada de audios, algunos de los cuales, digamos, para aquellas personas que no tengan suficiente con las telenovelas de bajo presupuesto durante la semana, pues pueden haber servido, pero ninguna de las cuales, al margen de lo que ello pueda significar, al margen de lo que ello indique, al margen de lo que uno pueda pensar, cómo, con qué criterio se mantiene, se contrata, se mantiene a cierta gente que no tiene la más mínima calificación, por qué un caso como el de Richard Swing, a quien habría que cambiarle ahora la chapa artística por la de Richard Boomerang, por qué finalmente esa tontería se ha convertido en un asunto de Estado. Pero al margen, hay una serie de cosas que poder decir al respecto y posiblemente también sí puede haber necesidad de alguna investigación fiscal respecto de esto, de aquello, pero de cosas que en el fondo, en términos de lo que concierne al manejo de los intereses de la nación, son realmente secundarias. Pero el hecho Sí, pero además, concreto es de como que me ello... ha gustado, ya Sí. que te estás refiriendo a los audios, parecería que aquí hay una entrega un poco más delivery, ¿no? Porque ayer ya han metido a José Domingo Pérez, ya están metiendo a Pablo Sánchez, ya están como respondiendo a otro público, y eso me da la impresión que es parte de toda una cuestión mucho más orquestada, ¿no? Bueno, ha sido orquestada todo el tiempo. Ahora, el director de orquesta, un tipo que no, obviamente, un incompetente, buena parte de los músicos tenían un oído más desafinado que el de Toby, pero el hecho concreto es de que sí existía, pero mira, no se necesita realmente un intelecto privilegiado para saber, para suponer hacia dónde iba. Uno de los primeros objetivos de la toma del poder, y teniendo en cuenta quiénes son los jugadores titulares de esa triste selección, eh, quiénes son Alarcón, Chejade, la gente de Podemos, los que obedecen a Luna. Uno de los objetivos principales iba a ser tirarse abajo toda la lucha anticorrupción en el nivel fiscal. Ese iba a ser, bueno, empezando con los cuellos blancos, que es lo que concierne más cercanamente a Luna, los resultados de esa investigación. Y por supuesto, ya inmediatamente mencionar a José Domingo Pérez, y me imagino que incluso iban a tratar de buscar alguna relación entre Richard Swing y José Domingo Pérez. Pero el hecho que está muy claro, uno puede ver de que ya detrás de determinados audios, y recuerden, de que la persona que está ahí, Karen Roca, me parece, ella sabe perfectamente que está siendo grabada. Ahí no hay... Ella está grabando en la mayor parte Claramente, claramente. audios. De tal manera de que ahí no hay casualidad. Hay un guión. Hay un guión. Ahora, la verdad, es un guión bastante de Feciero. O sea, Sí, pues. no son buenos conspiradores tampoco. Pero que son Ahora, conspiradores, justamente por eso, son. Gustavo, Que te sean pido por malos es favor. otra cosa. Sí. Sí, para que puedan seguir nuestros que nos están siguiendo la conversación, quería yo regresar a algunas cosas que tú dijiste al comienzo. No vamos a terminar seguramente ahondando un poquito más en quiénes han estado Sí. detrás, porque el señor Alarcón y el señor Merino obviamente no son los que han únicamente hecho esto. Esto ha tenido que orquestarse de una manera. Pero esas desafinaciones, ese oído poco afinado de quienes han estado en esa orquesta, ¿qué cosa pensaba Merino llamando a los comandantes generales que iba a encontrar? Y ahí hay una cosa bien importante también de la respuesta de los militares que expresa una convicción democrática y una madurez importantísima, lo que habla muy bien de unas Fuerzas Armadas que padecieron todos los embates de Montesinos y Fujimori hace algunos años, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de eso también? Porque podía seguramente Merino esperar que alguno de ellos diga, no se preocupe, presidente, yo me encargo y nosotros estamos con usted. Pero inmediatamente hicieron lo correcto. No en vano, el Perú ha vivido el periodo más largo de democracia en toda su historia. No el tipo de democracia de la calidad que hubiéramos deseado, por la que varios luchamos, pero democracia. Democracia al fin y al cabo, y como
esa cita tantas veces repetida de Churchill, que la democracia es el peor de los sistemas, excepto todos los demás, rige aquí. Obviamente, los militares, desde el punto de vista institucional, han aprendido bien todas las lecciones que derivaron de la circunstancia anterior. Han comprendido perfectamente cuál es la posición de las fuerzas de seguridad dentro del esquema global del Estado democrático de derecho. No siempre es así, no siempre han estado los mejores mandos, pero incluso dentro del sistema democrático ha habido avances importantes cuando se ha podido determinar mediante casos centrales de corrupción en los altos mandos que han sido llevados a la justicia, y la propia institución militar, es decir, los mejores cuadros de la institución, de las instituciones de la Fuerza de Seguridad, han comprendido claramente de que también eso los ha beneficiado enormemente en cuanto a eficacia, en cuanto a capacidad de promover el mérito y la calidad en consecuencia del Comando de Seguridad de la Nación. Entonces, eso lo tenían absolutamente claro. Y al margen de los matices o diferencias que ya como individuos puedan tener varios de los que están en esa posición. Por fortuna, en los aspectos decisivos, la calidad ahora de los mandos de la Fuerza Armada es muy buena y muy claro, intelectualmente muy claro. Entonces, cuando viene eso dentro de las circunstancias que hay, ninguno de ellos pudo tener la ingenuidad de no saber a qué iba eso. Y como ya había habido un antecedente previo, que es cuando fue disuelto el Congreso anterior, y Olaechea, si recuerdas, quiso lograr el apoyo de la institución militar sin conseguirlo, como no podía conseguirlo, ahora parece que Merino dijo, el otro se tardó, ahora yo madrugo. Y que entonces, antes de que se consumara el intento ya totalmente planeado y predeterminado de vacancia, buscó hacer esas conexiones, como para decirles, ustedes cuenten conmigo, lo único que van a tener que cambiar después de decir presidente es el apellido, y ya está. Por supuesto, ellos sabían de que en el caso de seguir adelante con esa conversación, sí iban a incurrir en un delito grave. De tal manera de que procedieron como tenían que proceder, que en este caso consiste en informar en forma inmediata a su superior, el ministro de Defensa, quien es la máxima autoridad civil a cargo y directamente por debajo del presidente de la República. Y entonces eso sucedió y no prosperaron. Y no es que no prosperaran esos encuentros por falta de intentos, porque hubo muchísimos intentos sí, por lograrlo. Pero por fortuna eso no sucedió, y el haber podido sacar a la luz con claridad, con detalle, cómo fueron esas cosas, sirvió clarísimamente para desnudar el conjunto de maniobras que se estaban haciendo previamente a la sesión del viernes, con un propósito ya predeterminado, con un cálculo muy claro que incluía toda una serie de pasos. Entonces, no se trataba de gente que escucha algo, que tiene una conciencia moral muy, muy, muy alta y se indigna y va y lo llama y le pide al presidente que explique, etc. Era un plan para bajárselo y para terminar desde ese punto de vista mediante un golpe de parlamento con el proceso, entre otras cosas, de la lucha anticorrupción. Yo espero de que estemos en condiciones en poco plazo de poder documentar adecuadamente quiénes han sido, quienes han estado realmente atrás de esto y quienes han organizado toda la maniobra, teniendo como agentes de ejecución de la maniobra a estos individuos, Alarcón, Chejade, en fin, cuyo solo nombre debía haber alertado a la gente sobre lo que eso significa. Sí, porque justamente, creo yo, este hecho demuestra eso que tú bien has dicho, la comprensión de los militares con el rol que cumplen en una democracia, que no solo por su carácter no deliberante, sino en general su ubicación en escenarios de esta naturaleza, pero que es una afrenta para las Fuerzas Armadas lo de Merino también. Por eso la indignación
al momento de comunicar los hechos al propio ministro de Defensa, y el ministro de Defensa, la manera como lo expresa en términos públicos también, porque considera que las Fuerzas Armadas están tratando de ser involucradas en un asunto donde no deberían. El papel que ha cumplido Otto Gigovich ahí también termina siendo particularmente importante, ¿no? Porque él es uno de los principales gestores de esa posibilidad y además habla de su jefe, refiriéndose a Merino. Ayer el presidente del Consejo de Ministros, el señor Martos, ha dicho que habían intentos de Merino de comunicarse con los comandantes generales, inclusive desde semanas atrás, para, digamos, seguramente iniciar una línea de conversación en ese sentido. Sí, bueno, el general Gigovich intentó establecer contacto con el jefe del Comando Conjunto, que es la máxima autoridad operativa de las Fuerzas Armadas, el general César Astudillo, y intentó hacerlo. Lo hizo mediante mensaje de texto y luego también se comunicó con el ministro de Defensa para tratar de restarle importancia al no haber, al no haber recibido al comandante general y luego al haber reaccionado, y todos sabían por qué, las primeras entrevistas que dio Chávez Cresta cuando regresaron de Madre de Dios, en donde básicamente exigió de que no se intente utilizar a la Fuerza Armada. Hubo un intercambio de correos, que es el que nosotros hemos publicado, o de chats más bien, que es el que nosotros hemos publicado, donde Gigovich interviene. E interviene en su condición de excomandante general del Ejército. Y además como ex jefe directo del general Astudillo y también como ex superior del ministro de Defensa, el general de retiro Chávez Cresta. Ambos, como es usual y dentro de los parámetros de cortesía jerárquica de las instituciones militares, le responden con respeto, pero en forma a la vez muy clara. La respuesta clara de uno es la no respuesta, y la respuesta del ministro de Defensa, Chávez Cresta, que ustedes la han podido leer en Nivel de Reporteros, es cortés pero contundente y termina con eso con claridad. Yo quiero decir que en forma personal lamento mucho que el general Gigovich haya tomado este curso de acción. En el pasado lo he tenido siempre referido y ha sido una persona con la que, a la que conozco desde 1983, cuando era un capitán. Siempre me ha parecido como un oficial empeñado en mejorar y en mejorarse intelectualmente y en tener principios claros. Desgraciadamente, y luego de haber hecho una gestión como comandante general, que no fue mala, él ahora que ha salido de la carrera termina en esto. Lo que es una desgracia. No es la primera vez en la historia que un militar, que como militar tuvo acciones de valor, luego como civil termina deshaciendo lo que hizo entonces. Lo lamento, pero para mí está sumamente claro, ante una conjura de este tipo, no tiene otro nombre, es una conjura de este tipo, y que iba a dañar en forma muy grave, muy seria, no solamente a la democracia del país, sino a la lucha anticorrupción, que es parte fundamental de la democracia. No quedaba otra cosa, y además, bueno, obviamente, el periodismo de investigación existe para eso, que exponerlo y sacarlo a la luz. ¿Cuál es el destino que va a seguir esto? Habrá que ver. Va a haber reunión, quizá, entiendo que hoy día, de Junta de Portavoces. Vamos a ver cómo reaccionan los grupos más sanos, los grupos más honestos dentro del Congreso. ¿Cómo frenan esto? Vamos a ver si es que hay alguna iniciativa para censurar al presidente de la mesa directiva. Creo que ahora debe estar bastante claro cómo han sido utilizados
con un incidente de ínfima categoría como esto de lo de Swing y las luchas y la telenovela de secretarias en el Palacio de Gobierno, cómo han sido utilizados de esa manera para buscar derrocar a un gobierno. Y también, y eso quizás sea importante, ver a dónde llegamos en nuestras investigaciones, también para postergar las elecciones del próximo año. Claro, Que por eso eso es lo creo que que te era quería uno de los preguntar, factores Gustavo, centrales. en relación a esto, ¿no? Porque decir que pueden haber algunos políticos o bancadas sido llevados de las narices por determinados personajes que tenían avidez por el poder y querían conseguirlo a como diera lugar, es relativizar la organización de todo lo que ha estado detrás hace bastante tiempo. ¿Qué Por cosa es lo que supuesto, puede por haber hecho supuesto. sintonizar esos intereses? Porque tú tienes ahí claramente a las bancadas, ¿no es cierto? Está Acción Popular, está Perú Podemos, está Alianza para el Progreso, está Unión por el Perú. Esas son las que desde el comienzo han estado impulsando esto de una manera muy intensa. Y después han tenido en las otras bancadas uno que otro que también se ha sumado. Pero orgánicamente esas 4 bancadas, ¿qué cosa puede tener en común esas bancadas para generar un ambiente de estabilización de esa magnitud, Gustavo? Bien dicho lo de bancadas, que es diferente a partidos. Sin Porque duda. Acción Popular, por ejemplo, Acción Popular, Merino ha actuado de una manera, pero a ver si Mesías Guevara o Johnny Lescano, de Acción Popular, incluso algunos invitados, como el alcalde Muñoz, están de acuerdo con esas barbaridades. Por supuesto que no. Ha sido una bancada que ha tomado un curso de acción vinculado tanto con los intereses de los que estaban en este juego, como siguiendo probablemente algunas otras figuras que ha habido. ¿Qué cosa hay en común entre todas estas bancadas? Por lo menos en 2 de ellas está muy claro, en 2 de ellas está clarísimo. Sus principales personajes son gente que está vinculada con las universidades chatarra o por lo menos las universidades octógono, ¿ok? Entonces, y para quienes lo que había pasado antes los amenazaba, y universidades que además son la base sobre todo financiera para la proyección política de estos personajes. Si tú recuerdas, una de las cosas que han sido principales en todo esto y una de las razones por las que no le dieron la confianza al gabinete cateriano, y ahora entendemos claramente por qué no le dieron la confianza, era el primer ataque para buscar el desmantelamiento eventualmente, y ahora entendemos también por qué se ha buscado de censurar a la ministra de Economía. Era sencillamente para ir desmantelando, desarbolando la acción del gobierno. Pero una de las primeras cosas que ellos exigieron en eso fue votar al ministro de Educación. Entonces tú te ponías a imaginar qué tiene que ver el ministro de Educación, por qué ponerle tanto énfasis a esto, que las tablets, que esto, bueno, dentro de las circunstancias extremas de la peste, de la pandemia, pues sí pueden ocurrir cosas como estas. Una circunstancia de esta naturaleza, por eso censura a un ministro que hasta ese momento había trabajado con real empeño. No, la cosa era por la SUNEDU, por el papel Claro. central que él desempeñó en sacar de circulación a universidades que no reunían los requisitos mínimos de calidad como para formas profesionales, que era una estafa desde el punto de vista Ahora, ya ahí a académico. ese momento, Pero era, Gustavo, sí. Merino de Lama ya en ese momento estaba operando para ellos, porque lo que dice finalmente Cateriano, antes de que por supuesto suceda lo que sucedió con él, es que Merino le dice, si no sacas al ministro de Educación, no vas a tener el voto. O sea, ya Merino estaba en esta conspiración Sí, desde ese momento, aliado con esos grupos. totalmente. Pero hay que decirlo además con claridad. Lo hubieran sacado, igual lo hubieran seguido. El Sí, pues. propósito, pero hubiera sido una primera declaración de poder, ¿no es cierto? Hemos podido. Además, hubiera significado, estos están tan aferrados al poder que están dispuestos a ceder a lo que sea.
y entonces nosotros lo dominamos y nosotros podemos jugar porque dependen de nosotros. Si yo quiero que mueran, mueren. Ese era el razonamiento. Por supuesto, Cateriano, que es una persona de principios, no accedió y en consecuencia no lo aprobaron. Pero ese fue el primer paso. Ahora, la censura a la ministra de Economía, con la que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, y con cuyo gobierno y con cuyo jefe se puede estar de acuerdo o desacuerdo. Y yo, por ejemplo, he escrito repetidas veces sobre los profundos desacuerdos que tengo con el manejo de la pandemia. Pero que dentro de los términos de gobierno democrático, con aciertos y con errores, están haciendo un esfuerzo honesto e intenso por enfrentar eso. Y yo estoy dispuesto a discutir en todo sentido, como debería estarlo toda la ciudadanía, sobre la calidad de sus estrategias. Pero están haciendo el esfuerzo posible, con errores y con aciertos. Bueno, pero entonces se ha ido tratando es de ir desarbolando, como sucedió con el Congreso anterior, ¿verdad? Lo primero que le presentaron a Kuczynski fue: danos la cabeza del ministro de Educación. El problema de Kuczynski es que se las dio y le fue entregando cabezas hasta que tuvo que sacarse la suya y entregárselas también. Entonces, en este caso, yo creo que aprendieron claramente, reaccionaron frente a eso. Pero el hecho concreto es de que tú te das cuenta de que detrás de estos, por lo menos en dos casos, los líderes son los que tienen este tipo de universidades y que y que en consecuencia han hecho un acuerdo entre sí. En Acción Popular va a ser interesante ver qué personaje, vinculado a qué, estuvo intentando mover la cuna o la ha estado moviendo. Yo entiendo y creo que es probable de que varios de ellos están entre los que apenas salió el caso de Merino, zafaron y incluso vieron algo así como lo que sucedió en días anteriores, de que pidieron para las tribunas, para el registro, de que no se vote a favor de llamar a Vizcarra al juicio por incapacidad moral. Pero después resulta de que no les importaba que la votación fuera en ese sentido. Entonces sí, pues, ha habido una conjura, han querido tomar el gobierno, han querido apropiarse de él, hay intereses de toda suerte, una buena parte de los cuales está profundamente vinculado a la corrupción. El hecho de, si estos hubieran tenido éxito, el resultado de la lucha contra la corrupción hubiera sido nefasto, en verdad nefasto. Hubiera habido un retroceso que hubiera podido bien terminar en el triunfo, la hegemonía y la predominancia de las fuerzas corruptas reconquistando el terreno perdido. Así de claro, sobre todo en casos donde se puede ver muy claramente la huella, como en el caso de los cuellos blancos. Espero que podamos nosotros profundizar más en eso. Por lo menos vamos a hacer todo el esfuerzo por tenerlo con el debido detalle, la debida prueba y la debida corroboración, sin la cual jamás publicamos nada. Pero todo lo que nos indica, toda la primera evidencia que nos llega, todas las pruebas, y lo que la experiencia nos permite deducir, es que se trataba de eso precisamente. Sí. Ahora, Gustavo, ¿y qué cosa es lo que tú consideras se va a venir ahora? Porque efectivamente ya con esto vamos a ver quiénes respaldan a los golpistas, claramente. Y hay gente ya como Acuña que muy rápidamente salió a decir de que la vacancia no era conveniente y sus servidores dentro de esa bancada se han alineado algunos muy rápidamente con eso también. En Acción Popular también han salido algunos ya a decir que antes habían estado a favor, que van a retirar su firma. Pero también va a ir esto al Tribunal Constitucional, que claramente Merino ya le tenía una ojeriza y lo que quería, si llegaba a ser presidente, era tomar por asalto, porque eso era lo que iban a hacer para evitar esto que va a pasar. El Tribunal Constitucional va a ver la demanda competencial que va a presentar el Ejecutivo. ¿Tú crees que esto llega el viernes o que, digamos, antes de eso ya se acaba? Es un proceso en el que hay fuerzas en pugna. Y cuando hay una pugna entre dos fuerzas organizadas o incluso entre dos personas, es muy arriesgado
dar una predicción. Igual, en una pelea de boxeo, uno puede estar ganándole al otro y de repente un golpe de suerte sale y cambia las cosas. Es muy difícil saberlo porque, si se llega, por ejemplo, de una u otra forma a la sesión del viernes, es muy probable de que con todo lo que ha hecho Acuña, todo lo que han dicho los demás, Raúl Díaz Canseco, etcétera, etcétera, a la hora de la hora venga por lo bajo la consigna rápida de sacarlo y después de enfrentar las cosas, porque desde el punto de vista estrictamente formal, sin tener en cuenta para nada el fondo de la cosa, digamos, si deciden votarlo, tienen la posibilidad de hacerlo, legalmente hacerlo. Hay una colisión constitucional y posiblemente en esa colisión de interpretación de la Constitución ellos resulten, como debe ser, siendo totalmente desfavorecidos. Pero si presentan un hecho consumado, pues desgraciadamente consumado estaría. Entonces, yo espero de que el Tribunal Constitucional reaccione con prontitud. Espero de que pueda haber incluso otras instancias judiciales que reaccionen con prontitud. Espero también que desde el punto de vista internacional haya una comunicación rápida, clara, inequívoca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y si acaso, de la Corte en ese sentido, en el sentido de que esta es una interpretación tinterillesca de los asuntos para hacer de que el tinterillaje sea el que decide el destino de la democracia y de que esto no se llegue a realizar. A la vez y simultáneamente, espero de que los congresistas honorables y eficientes, que los hay, que clarísimamente los hay, tomen una actitud mucho más clara, mucho más contundente, llamen a Merino a rendir cuentas. Es Merino el que tiene que rendir cuentas por incapacidad moral y posiblemente, ojalá, estén en condiciones de llevar a cabo una censura y que además empiecen a investigar a fondo sobre cómo se conjuró esto para llegar a lo que se ha llegado. Y que mientras tanto, con todo eso, el presidente de la República y el gobierno puedan continuar enfrentando lo que es la principal amenaza que ha tenido nuestro país en este siglo, que es la peste, y que es una cuestión que tiene que literalmente existencial para nosotros. La necesidad de derrotar la peste antes de fin de año para poder, en este caso, empleando el verbo de otra forma, conjurar los daños inmensos que ya ha hecho y hacer posible que estemos en condiciones de pasar a un proceso de campaña electoral y de votación que tenga las mínimas posibilidades de tranquilidad y las mínimas esperanzas de recuperación y de progreso que hagan posible entregar este gobierno a un grupo capaz de llevarlo adecuadamente a cabo, con éxito. Entonces, si esta situación nos ha distraído en forma inaceptable, imperdonable, de las grandes emergencias que ahora tenemos, hay que buscar de que esto termine cuanto antes para poder seguir concentrándonos en ello, sumando esfuerzos y manifestando también las diferencias y la oposición que tenemos, por supuesto, que tenemos a la forma en que se ha manejado esto. Preguntarte sobre esto último que acabas de decir, ¿no? Hay un elemento fundamental que junto con el periodismo de investigación genera, digamos, algunos procesos de cambio, ¿no? Que es la opinión pública, es decir, lo que la gente puede estar sintiendo y pensando frente a eso. Y entonces hay dos cosas que te quiero preguntar ahí. Una, ¿qué cosa es lo que puede pasar de aquí al viernes? Porque una es la línea del Tribunal Constitucional, ¿no? Y la otra es cómo la política se va a ir moviendo. Ahora lo que ha pasado es, al haberse evidenciado el complot, por lo menos de la boca para afuera, algunos líderes políticos o dueños de partidos han salido a decir ya no vamos por la vacancia. Pero efectivamente pueden jugar bajo la mesa y al final sorprendido de decir la bancada es independiente y votó. Puede pasar. Pero ¿qué va a pesar más ahora? Que haya sido evidenciado y la gente diga, oye, qué desgraciados esto que se lo quieren bajar como sea, o
la difusión de los audios, que esta semana va a ser intensísima, que están poniendo pequeñas conversaciones, que ya dijo esto, que lo otro, va a generar tal ambiente en la gente que puedan pensar ellos, que digan, no, es inaceptable y de todas maneras va, porque lo que hemos escuchado es muy, muy grave. ¿Cómo ves a la gente moviéndose en esas dos cosas que van a discutirse estos días? Bueno, depende en conjunto de las cosas que vayan a entrar en la lista de la discusión pública. De un lado tiene cosas de extrema gravedad, como llevar una conjura adelante a través de intentar la cooptación de la Fuerza Armada, de la captura del poder, y del otro lado tienes a un incidente que hasta un escritor de guiones para telenovelas venezolanas de la tarde hubiera considerado de que realmente no valía del todo la pena. Una cantidad de líos domésticos, obvios desequilibrios psicológicos que están en juego, personalidades débiles que están siendo totalmente manipuladas y que están a todas luces siguiendo un guión. Esto en lo que llamamos en el error periodístico es un Armani completo, es una cosa que está claramente armada. Hay cosas de fondo, por supuesto, en determinado momento uno tiene que preguntarle al presidente Vizcarra, está bien de que Moquegua sea pequeña, de que no hay tanta gente, pero por Dios, ante una misión tan importante como dirigir el país, está bien, uno necesita gente que suponía que era de confianza, y mira a dónde te ha llevado la confianza, pero Sí, pues. es necesario estar mejor organizados, tener gente claramente calificada para poder llevar a cabo el gobierno. Pero bueno, si ha resultado eso como ha resultado, yo hasta este momento, debo decir francamente, lo que veo es un uso de convertir en equívoco las cosas que hay. Hasta este momento no veo nada, y corrígeme, Glass, si me equivoco, pero no veo nada que pueda resumirse, concretarse en un delito por parte del presidente. Yo obviamente no lo veo. Sí, no, yo creo Lo que que lo que hay hice es, sí, yo creo lo que sí, ya he dicho aquí en el programa también es eso, ¿no? Yo creo que lo que hay es una serie de conversaciones que dan cuenta, en primer orden, y eso tal vez sea lo más grave de todo, es la precariedad del entorno presidencial y la manera como se han venido tomando algunas decisiones. Es decir, ese tipo de peleas entre ellos, esa mediocridad en el análisis y esa familiaridad entre ellos que ha sido, parece también, algo que ha ido movilando también algunas cuestiones, ¿no? Eso me parece lo más grave, que así se han estado dando decisiones. Pero después en lo otro, me parece que hay algunos elementos que, claro, lo más que pueden suponer es alguna investigación, yo no sé si del todo, pues, de obstaculización, creo que coordinan algunas cosas, pero en fin, en el peor de los ¿qué casos para el presidente y transición? para ¿Que todos ahí, cuántas veces entró está Richard Swing? investigado, ¿Que ¿no? cuántas veces entró Richard Swing a Palacio? Sí, pues, sí, ¿Cuántas no, veces no, entró eso no, Richard Swing o a lo que Boomerang a voy es, Palacio? Digamos, ¿qué importa eso? A menos de sí, que sí, en no, ese además, momento, ¿no es cierto? A menos de que haya habido una transacción ilegal, ilícita dentro de todo eso. de Entonces, acuerdo, lo no, que hay que investigar, ¿cuál es el fondo? ¿Sí? sí, no, yo creo ¿Cuántas que veces? efectivamente, ¿no? Ese fondo no está todavía establecido y hasta ahora lo que hay es toda una discusión en torno a cuál fue el nivel de intensidad del vínculo del presidente con el señor Cisneros. Y ahí efectivamente eso no es delito, porque al final ya pueden haber sido recontrapatas, pero eso no en sí mismo no genera una vinculación del presidente con un delito concreto. Y si alguien favoreció a No, Swing, efectivamente hay que indagar eso y ver quiénes fueron los por responsables. Pero supuesto, claro, por supuesto. los Hay audios, cosas que indagar, sí, sí, no, sin duda, sin sí. duda, sin duda. Y Hay lo que cosas que sí, indagar, da hay para cosas que investigar, una sí. telenovela larga, si Adelante, va a ser Rafa. larguísima, porque has visto, ayer han empezado a sacar extractos, entonces ahora han metido a José Domingo Pérez, que dice que le tapaba los casos, que hablaba con Pablo Sá, y eso ya me parece, así como es Armani y lo otro, eso me parece ya que es también un poco ad hoc para beneficiar un poco a quienes están detrás de Tú ahí te esto, das ¿no? cuenta, Nada. pero está recontra directo, es recontra Sí, directo. José Domingo Pérez de un lado, van a decir de que la cosa se inició en Moquegua.
Uy, hemos luego tenido un de problema. eso que Pablo Sánchez, y luego inmediatamente después, si es que hubieran llegado, si es que hubiera tenido el país la desgracia de que esta persona, Merino, llegue a ser presidente de la República, inmediatamente, obviamente hubiéramos terminado con alguien como Alarcón, como ministro de Justicia, en fin, inmediatamente después se hubiera hecho todo lo necesario para terminar de destruir la investigación de los cuellos blancos, y posiblemente en no mucho tiempo más hubiéramos terminado con Inostroza Pagliacci como presidente de la Suprema, con Tomás Saladino Gálvez como fiscal de la Nación, y con los Con hermanitos. Cabaza en la Hubiera OMPE, con sido, Cabaza en la OMPE. claro, con Cabaza dirigiendo de nuevo la OMPE, y con tres o cuatro, tres o cuatro empresarios multimillonarios de Universidad de Chatarra, básicamente dirigiendo a esa gente. Entonces, en el fondo, y no tan en el fondo, está inmediatamente detrás de la superficie. Eso es lo que estaba pasando. Y no creo que vaya a ser demasiado difícil llegar a poderlo documentar con detalle, porque, entre otras cosas, se metieron con toda la conjura, pero son bastante torpes y han dejado huellas por todos lados. Muy bien. Incluso hasta el final, en aquellas cosas que debieron, quizá, como conspiradores, ser un poco más listos, saltándose completamente los trámites y las cosas, como cuando Alarcón va y entrega los audios a Merino, que inmediatamente lo pone al pleno, incluso antes que siquiera se haya empezado a discutir en comisiones. Es decir, saltándose las formas y todo para lograr cuanto antes el resultado. Yo creo de que esto es lo fundamental, y yo creo que la gente lo va a tener eso muy, muy, muy claro, y además va a poderse dar cuenta de cuántas de las afirmaciones con las que se está rellenando estos audios son mentiras clarísimas, que están surgiendo de las indicaciones que se le da a una persona con evidente desequilibrio para decir tal o cual cosa. Que si José Domingo Pérez, que coincidió en Moquegua, en determinado momento con Vizcarra, que eso significa de que todo lo que ha hecho como un fiscal destacadísimo en el equipo especial no rige, y luego de nuevo Cabaza, los cuellos blancos, en fin. Yo espero de que para la gente, y yo, las primeras reacciones han sido muy claras en ese sentido, lo sepan y lo entiendan realmente, con absoluta claridad, y puedan ejercer como sociedad la presión que corresponde, y a la vez espero de que los resultados de las acciones que está tomando el gobierno para frenar esta evidentemente inmoral y clarísimamente inmoral acción de llevar a una vacancia express quede conjurada. De acuerdo. Gustavo, te quiero agradecer muchísimo por haber conversado con nosotros esta mañana, haber dado tu tiempo para explicar en detalle no solo cómo ha sido todo esto, sino qué cosa es lo que se puede venir, y saludar y felicitar el esfuerzo que tanto tú y el equipo de IL Reporteros hacen. Creo que es fundamental, no solo en este escenario, sino en todo lo que lo que han sido determinantes las investigaciones que ustedes sacan adelante. Muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo. Gustavo, muy Gracias a amable, ti, muchas Lázaro. gracias por Buenos días, atendernos. hasta luego. Que te vaya muy bien, muy buenos días. Gustavo Gorriti ha conversado con nosotros esta mañana, usted lo ha escuchado aquí en No Hay Derecho.